Evidentemente, para el desplazamiento de todas estas masas y resortes o muelles se requiere energía. Esta energía se obtiene de las moléculas del ATP, que son hidrolizadas por las enzimas ATPasa, miofibrilar, en un proceso cíclico que se conoce con el nombre de ciclo de los puentes cruzados. De acuerdo con este esquema, la fuerza generada por una fibra está relacionada con el número de puentes cruzados activos en un momento determinado, de tal forma que a mayor grado de fuerza, más número de puentes cruzados se necesitan para sostenerla. Si la longitud de la sarcómera se modifica, entre paréntesis se acorta o se elonga, el grado de solapamiento de los filamentos delgados y gruesos también lo hace, determinando el número de sitios activos de los filamentos de actina que pueden entrar en contacto con la cabeza de la miosina. En la figura 6.9 se observa que a una longitud sarcomérica de 4,3 UM hay un solapamiento mínimo entre los filamentos de actina y miosina. Sin embargo, a una longitud sarcomérica de 2,5 UM a 2,8 UM es cuando se produce el máximo solapamiento. El resultado neto de estos cambios en el número potencial de puentes cruzados es el que la tensión generada por la sarcómera está influenciada por la longitud sarcomérica. Figura 6.9. Huxley, 1966, Sale, 2002, Newton y Kramer, 1987, Comey, 1986, González y Rivas, 2002, Enoka, 2002, Satsiorksi, 2001. Relación fuerza-velocidad. La velocidad a la que se acorta un músculo va a depender de la carga, entre paréntesis, equivalente externo de la fuerza que tiene que generar el músculo, que tiene que mover. Naturalmente, a mayor carga, la tensión que tiene que generar el músculo es superior, entre paréntesis, hasta el nivel que le solicite la carga. Y la velocidad será menor, tal y como se aprecia en cualquier curva fuerza-velocidad. Esta relación es de tipo inverso en los músculos esqueléticos. Es decir, cuanta más velocidad de acortamiento se le demande al músculo, menos fuerza podrá ejercer y viceversa. Figura 6.10. Fenn y Marsh en 1935 fueron los primeros en demostrar la relación entre la fuerza y la velocidad de acortamiento. Sin embargo, Hill en 1938 fue el primero en caracterizar la relación fuerza-velocidad y mostrar la importancia de este parámetro en el estudio de la función muscular. Las medidas de la velocidad de acortamiento de la fibra muscular sin carga se han llevado a cabo con varias técnicas experimentales. La más común es la extrapolación en una curva fuerza-velocidad, siguiendo la ecuación de Hill 1938 y la más apropiada a partir de experimentos con fibras musculares aisladas es la realizada por Edman en la década de los 80. Edman 1988. La figura 6.11 muestra la clásica curva fuerza-velocidad publicada por Hill en 1938. Se puede observar la relación inversa entre la fuerza y la velocidad de acortamiento en un músculo sartorio aislado de zorro. Hill se demostró una relación hiperbólica y aportó una fórmula para la descripción de la relación fuerza-velocidad que ha sido profusamente aplicada en estudios de biomecánica y fisiología. En esta figura se observa que la máxima velocidad de acortamiento se consigue cuando la carga es cero y que la máxima fuerza se produce en condiciones de alargamiento muscular, entre paréntesis fase excéntrica. En los estudios de Edman 1988 se avanzó un poco más en el conocimiento de la relación fuerza-velocidad y se observó que era más compleja que lo descrito por Hill en 1938. En la figura 6.10 se observa que la relación fuerza-velocidad tiene dos curvaturas diferenciadas, caracterizadas por dos superficies cóncavas. Estas dos curvaturas se localizan una junto a la otra, aproximadamente cerca del 75% de la fuerza máxima isométrica.
La curva fuerza-velocidad es una fibra muscular aislada. Tiene las siguientes características. Primero, tal y como se ha comentado anteriormente, se observa un aumento en la velocidad de acortamiento según se reduce la fuerza generada por el músculo. Segundo, cuando la carga excede la máxima tensión isométrica que el músculo puede generar, el músculo comienza a elongarse, entre paréntesis, acción excéntrica, tal y como se refleja en el valor negativo de la velocidad. Tercero, sin embargo, se puede identificar en la curva fuerza-velocidad una región de aplanamiento de la curva, aproximadamente donde se produce la máxima fuerza muscular isométrica. En este punto, un 2% de cambio en la velocidad se asocia con un 30% de cambio en la fuerza producida. Cuarto, se puede observar una mayor tensión generada por la fibra muscular durante acciones de elongamiento muscular, entre paréntesis, zona de valores negativos en la velocidad de la figura. Solamente cuando la carga sea un 40% mayor que la fuerza máxima isométrica que puede generar la fibra muscular, se alcanzarán en contra de la voluntad del sujeto. Elevadas velocidades de alargamiento en la fibra muscular. Estas dos últimas características relacionadas con el aplanamiento de la curva fuerza-velocidad actúan como un mecanismo tipo servo, altamente efectivo, que ayuda a mantener el patrón de sarcómeras uniforme cuando el músculo trabaja con cargas elevadas o a prevenir que el músculo sea estirado bruscamente cuando de repente soporta una carga por encima de una de su fuerza máxima isométrica. Uno de los factores limitantes en la velocidad de acortamiento de la fibra muscular es la velocidad de trabajo de la ATPasa miofibrilar de la miosina de cadena pesada, entre paréntesis MHC. La expresión genética de un tipo específico de MHC, entre paréntesis tipo 1, tipo 2A o tipo 2X. Condiciona el tiempo que tarda un músculo en generar fuerza y consecuentemente también la velocidad de acortamiento. No obstante, la sensibilidad al calcio de las troponinas y el desplazamiento de las moléculas de tropomiosina también pueden afectar a la velocidad con que la actina reacciona con la miosina. Dado que existen expresiones genéticas de troponinas y tropomiosinas diferentes según el tipo de fibra e incluso dentro de una misma fibra, estas moléculas también pueden influir en el tiempo empleado por el músculo en generar fuerza. Por tanto, se puede decir que cada fibra muscular tendrá una curva fuerza-velocidad distinta, dependiendo de su composición molecular. González Vadillo y Rivas, 2002. Más aún, dado que dentro de una misma fibra pueden coexistir moléculas de distintas características respecto a su velocidad de reacción enzimática, sus curvas fuerza-velocidad serían el resultado de todas y cada una de las curvas fuerza-velocidad de cada sarcómera, lo que da una idea de lo complejo que puede ser el análisis de estas variables. González, Vadillo y Rivas, 2002. Recuérdese también que las velocidades de contracción y la fuerza individual de las sarcómeras de una misma fibra muscular son diferentes. Evidentemente no hay una sola curva fuerza-velocidad para explicar el comportamiento mecánico de un individuo. En realidad, tal y como se verá posteriormente, habrá tantas curvas como fibras musculares, músculos, cadenas de músculos, ejercicios o tipo de sujetos que tengamos. En este apartado es importante señalar que la velocidad máxima de acortamiento sin carga en un músculo activado no está afectada por el grado de solapamiento de los filamentos delgados y gruesos, al menos en un rango bastante amplio de longitudes sarcoméricas, entre el 40 y el 100% del óptimo. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, la velocidad de acortamiento sin carga está relacionada con la ATPasa miofibrilar. Edman, 1992. La tensión que un músculo puede realizar a diferentes velocidades puede ser explicada por la teoría de contracción de los puentes cruzados. La relación de la tensión ejercida por una fibra muscular con la velocidad a la que se puede acortar es compleja. Figura 6.11. Por ejemplo, anteriormente se ha comentado que la fuerza generada por una fibra está relacionada con el número de puentes cruzados activos en un momento determinado, de tal forma que a mayor grado de fuerza, más número de puentes cruzados
se necesitan para sostenerla. Sin embargo, cuando un músculo está generando un grado determinado y su máximo de fuerza y se aumenta la velocidad de acortamiento, disminuye su fuerza. Esta deficiencia de fuerza inducida por el acortamiento es uno de los factores que complica las medidas de las características de las relaciones fuerza-velocidad en los músculos humanos. González Vadillo y Rivas, 2002. Figura 12. En la figura 12 se observa la disminución de la fuerza durante el acortamiento de una fibra muscular. Este estudio demuestra que cuando un músculo se acorta durante una actividad pierde temporalmente su capacidad de tensión. Esto sugiere que un acortamiento de la fibra muscular modifica y reduce los sitios de unión de calcio sobre los filamentos delgados, reduciendo la cantidad de calcio que se une a las proteínas y el grado de tensión del sistema contráctil. Edman y Holz, 1988-2002. La magnitud de la reducción en la fuerza depende principalmente del grado de activación del sistema contráctil cuando ocurre este movimiento. Esto parece ser debido a que con grandes velocidades de deslizamiento entre los miofilamentos disminuye el número de puentes cruzados disponibles. Edman y Holz, 2002. Por otro lado, si consideramos la fricción que supone el número de puentes cruzados necesarios para mantener la tensión, obviamente la velocidad disminuirá cuanto mayor sea el número de puentes cruzados activos. E inversamente, un aumento de la velocidad requerirá un menor número de puentes cruzados activos para poder ejecutarse. Y esto también puede indicar que por debajo de un determinado grado de fuerza, el número de puentes cruzados deja de ser relevante para la velocidad. González, Vadillo y Rivas, 2002. De hecho, como comentaremos, cuando la carga es cero o se aproxima a cero, la velocidad de acortamiento no depende del número de puentes cruzados activos. Figura 6.13. Sin embargo, la velocidad de acortamiento sin carga está relacionada con la ATPasa miofibrilar. Dada la relación entre la longitud y la fuerza en las fibras musculares, las curvas fuerza-velocidad también se afectarán por la longitud de las fibras. En general, estas curvas se construyen midiendo la fuerza isométrica y la velocidad de contracción de una fibra estirada con una longitud óptima y no soportando distintas cargas. Cuando se comparan las curvas fuerza-velocidad de las mismas fibras pero partiendo de longitudes por debajo de las óptimas, el trazado de la curva cambia y sobre todo la fuerza disminuye considerablemente. González Vadillo y Rivas, 2002. Figura 6.14. Arquitectura muscular. Relación, fuerza-velocidad y longitud-tensión. Las propiedades contráctiles básicas del músculo, caracterizadas a partir de las relaciones longitud, tensión y fuerza-velocidad de una fibra muscular, están influenciadas por la manera en la que las fibras musculares se organizan para formar el músculo. Si aceptamos que los tendones son elementos directamente relacionados con la carga o resistencia por un lado y con las fibras musculares por el otro, la orientación de las fibras respecto a los tendones es un importante aspecto a considerar a la hora de explicar la generación de fuerza por el músculo. Recuérdese que los tendones en la mayoría de nuestros músculos no son solo la parte externa y extrema de la masa de las fibras, sino que por lo general penetran formando láminas de geometría variable en el seno de la masa muscular. De este modo, aunque todas las fibras musculares terminan en sus extremos, en tejido tendinoso muchas de ellas acabarán en el seno de las lágrimas tendinosas de la masa muscular y no necesariamente en la parte externa de los tendones. En esta disposición existen tres principales aspectos en el diseño del músculo que influencian su función: longitud, grosor y ángulo. Se pueden describir los efectos que producen estos aspectos si consideramos un músculo compuesto de tres fibras musculares. Figura 6.15. Las tres fibras musculares se pueden disponer una después de la otra en serie, una junto a la otra en paralelo o de manera no alineada directamente con la carga y conformando un determinado ángulo con respecto a la recta de tensión lineal del tendón. Cuando las fibras musculares se organizan en serie,
Esto favorece un mayor rango de movimiento y una mayor velocidad de acortamiento. En contraposición, una disposición fibrilar en paralelo optimiza la máxima tensión que un músculo puede originar. Sin embargo, cuando las fibras están organizadas conformando un determinado ángulo con la recta de tensión lineal del tendón, la magnitud de la máxima tensión que una fibra muscular puede generar es menor. Figura 6.16. González, Vadillo y Rivas, 2002. Enoka, 2002. Satsiorski, 2001. Para entender los efectos del diseño muscular, vamos a considerar qué ocurre cuando un músculo es activado por el sistema nervioso. Si nos referimos al modelo organizado por fibras musculares en serie, cada fibra muscular experimenta un cambio en longitud en respuesta a la activación. En el músculo, lo que tiene 3 fibras musculares organizadas en serie, al cambio de la longitud es igual a 3 veces, o lo que es lo mismo, a la suma de los cambios individuales en longitud que experimenta cada fibra muscular, por los que está formado consecuentemente el rango de movimiento de un músculo. Si lo examinamos de manera aislada sin tener en cuenta su disposición en las articulaciones, depende del número de fibras musculares que están dispuestas en serie. Asimismo, la máxima velocidad de una contracción muscular dependerá del número de fibras organizadas en serie. En un músculo con 3 fibras musculares organizadas en serie, la tensión que puede llegar a desarrollar es igual a la media de las tensiones generadas por las 3 fibras. Cuando las fibras están organizadas en paralelo, sin embargo, la tensión es igual a la suma de las tensiones que puede desarrollar cada fibra. Esto está íntimamente relacionado con el supuesto que afirma que el área de la sección transversal de un músculo es un índice de la máxima fuerza que el músculo puede desarrollar. Si pensamos en un músculo con una mayor cantidad de material contráctil, la fuerza que producirá el músculo al contraerse será proporcional al número de sarcómeras en paralelo activadas. La tercera característica de la disposición geométrica de las fibras musculares es el ángulo de penetración, el cual se refiere al ángulo en que se forma entre las fibras y fascículos musculares y la línea de la tensión de carga. Si las fibras musculares se disponen paralelas al eje longitudinal del músculo, hablaremos de músculos fusiformes, mientras que, si se conforman según un ángulo de inserción a la aponeurosis, estaremos hablando de músculos peniformes. Conviene recordar aquí algunos aspectos básicos relacionados con la fuerza y los ángulos en que se aplican. Como se puede observar en la figura 6.17, la distribución espacial de las fibras, tendones y aponeurosis se organizan en el músculo formando ángulos ventajosos para la aplicación de la fuerza. Asumiendo que las cargas que hay que mover se anclan en los extremos tendinosos de origen e inserción muscular, las aponeurosis, láminas tendinosas y fibras se colocan de manera no alineada directamente con la carga, sino formando ángulos menores de 90 grados, que por lo general van desde 0 grados y 45 grados respecto a la recta de tensión lineal del tendón. Como se puede apreciar en los esquemas inferiores A, B y C de la misma figura, dos fuerzas F1 y F2 de 40 y 30 N, respectivamente, formando ángulos respectivos de 45 grados y 37 grados con la línea de carga A. Se descomponen en sus respectivos componentes en el eje coordenadas B. Tras realizar los cálculos correspondientes, se obtiene en C que la fuerza resultante Fr tiene un valor de 53,3 N, mayor que cualquiera de las dos por separado. Volviendo ahora sobre el esquema anterior, se puede ver cómo las dos fuerzas angulares, una corresponde a la que realizan las fibras, mientras que la otra correspondería a la ejercida por la aponeurosis u otro elemento elástico de la estructura muscular en ángulo con la línea de tensión de carga. De esta forma, el sistema muscular optimiza energía en la generación de la fuerza aplicada. Comey, 1986, González, Vadillo y Rivas, 2002, Enoka, 2002, Satsiorski, 2001.
La disposición de las fibras musculares formando ángulo con una supuesta línea recta que fuera de tendón a tendón se asemeja en cierto modo a la disposición de los flecos de las plumas respecto a su línea central o cañón, o de los nervios de las hojas vegetales respecto a su raíz central. Por esta razón se denominan fibras peneadas, y al ángulo que forman con la línea central, ángulo peneado o de peneación. En la figura 6.18 se muestra cómo una fibra fijada en uno de sus extremos al cambiar su ángulo de peneación puede dar lugar a un acortamiento de la longitud total del músculo aún antes de empezar a contraerse. Si se observa la figura, se puede observar cómo se acorta la longitud horizontal cuando cambia el ángulo de peneación. Por tanto, dos músculos de idéntica longitud y composición de fibras pero de diferente ángulo de peneación se acortarán de modo diferente. En realidad, la distribución de las fibras en diferentes ángulos depende de si el músculo va a trabajar con fuerzas muy grandes o con velocidades de acortamiento muy altas.